Baja un poco, sí, abajo. Está súper oscuro. A ver ese reloj. Meteros para acá, para la izquierda. Escúchame. Cuidado con las manos, ¿eh? Cuidado con las manos, vale. Más para atrás no puede. Está bien, ¿no? Así, ¿no? Está bien ahí. Pero no pongas. Pero que no puedo, te estoy diciendo que me lo pongas. Si no, agáchate. ¿Qué es lo que dice que se ve? Corazón en el pecho va saltando de alegría cuando entro por la puerta de tu casa, madre mía, y al llegar hasta tu planta y ver tu cara morena, rezándole al pastorcillo, desaparece mi pena. Templo de Dios en la ermita donde la Virgen espera a todos sus buenos romeros, llenos de fe que te anhelan, ofrecen el sacrificio donde se inmola Jesús por los pecados del mundo, igual que hizo en la cruz. Sé que después de su muerte resucitó al tercer día y ahora está vivo y presente, y ahora está vivo y presente en la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. El canto de entrada nos sitúa perfectamente en lo que estamos recordando y celebrando. En la Eucaristía recordamos la muerte y la resurrección del Señor. En la Eucaristía Jesús se hace presente en medio de la comunidad. Él nos acompaña en nuestro caminar diario, nos acompaña como comunidad, nos acompaña a cada uno de nosotros en las circunstancias de nuestra vida. Que la Eucaristía que vamos ahora a celebrar sea para nosotros
momento de encuentro y de verdaderamente celebración junto al Señor. Que lo tengamos presente en nuestra vida, en nuestras tristezas y en nuestras alegrías. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y en primer lugar, pedimos perdón porque muchas veces separamos la fe y la vida, porque muchas veces dejamos fuera del templo, de la ermita o de esta celebración que tenemos, dejamos fuera los problemas, la realidad de los hombres. Separamos lo que vivimos aquí de lo que vivimos fuera. Señor, ten piedad. Porque muchas veces somos como los apóstoles, lo escucharemos en la primera lectura, que se quedan mirando al cielo, paralizados, podríamos decir embobados, sin actuar. Y un ángel tiene que venir a decirles: tenéis que volver a la realidad y tenéis que estar presentes en vuestro pueblo. Cristo, ten piedad. Porque muchas veces escondemos los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Aprovecho para recordar que los móviles los apaguemos o los pongamos en silencio. Leed si queréis aquí para que se escuche. Para que se escuche mejor, ¿no? No lo mueve. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer... ¿Se oye? Bájalo, póntelo más. Es que no quería como pita. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndosele durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, le recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor,
¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como lo habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya, pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, al Señor el son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Señor, nuestro Dios Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha, en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todo. Palabra de Dios. Que el Señor esté con todos vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos, al tercer día
y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Nos reunimos un año más en esta fiesta entrañable que hace venir aquí a personas de distintos pueblos, de muchos pueblos, de distintas comunidades, que se reúnen en torno a la devoción a María. En este tiempo en el que estamos, que es tiempo de Pascua todavía, y lo primero que tenemos que hacer es situar el día que estamos en la liturgia. Hoy celebramos la Ascensión del Señor. Por eso la lectura del Evangelio hoy es un poco distinta. Dice, conclusión del Santo Evangelio. Es el final del Evangelio con la Ascensión del Señor. Situamos también el día en lo que significa. Hoy recordamos un hecho extraordinario que sucedió aquí en el año 1875 y que relata el cura del momento, don Eustaquio. Don Eustaquio hace un informe al obispo y le cuenta algo extraordinario que ha sucedido, que nosotros conocemos, pero que siempre es bueno que recordemos, que es lo que da origen a esta celebración. En una de las tormentas típicas de esta zona, un rayo que cae en la cúpula, en la bóveda de la ermita, y que destruye pues los espejos que había alrededor de la imagen en el camarín, más de 160 espejos, nos dice don Eustaquio en la crónica, y a pesar de que la imagen está a una cuarta de esos espejos, no sufre daño ninguno. Sufren daño los espejos, que se quedan todos destrozados, que sufren daño el armazón de madera, el retablo, pero la imagen queda intacta. Y eso da origen a una devoción que cambia la antigua devoción. La antigua devoción, la antigua celebración, sabemos que era el domingo que estaba en la octava del 2 de febrero, cuando se recordaba la presentación del niño Jesús en el templo. Esa era la fiesta que había originalmente, junto con la del 8 de septiembre. Pero eso cambia, porque los pueblos son organismos vivos. En los pueblos creamos y destruimos, creamos cosas nuevas y transformamos lo que hay. Y eso es lo que indica la vitalidad de un pueblo, la vitalidad de una comunidad y cómo surgen cosas nuevas a medida que otras cosas van quedando arrinconadas o van quedando en el recuerdo, van quedando en el olvido. Y eso nos indica que las tradiciones pues también son algo que van variando y que vamos modulando y que vamos nosotros creando y que vamos construyendo. Y todo eso es bueno, todo eso es señal de que verdaderamente somos un pueblo que caminamos, un pueblo con ideas, con creatividad. Bien, hasta ahí llega la historia. Ahora nos toca a nosotros y nos toca ver qué significa esa historia para nosotros, qué significa aquel rayo hoy día. Y tenemos que mirar pues la realidad de los rayos que nos golpean
de los rayos que golpean a la humanidad hoy. Unos son fenómenos naturales, extraordinarios, como aquel rayo. Otros son cosas que provocamos los seres humanos. Nos podemos fijar en 4 rayos que nos golpean, que nos han golpeado y que nos siguen golpeando. El primer rayo es el rayo de la enfermedad. Todavía muchos llevan o llevamos, yo hoy aquí no, pero normalmente sí, llevamos la mascarilla. Eso es señal de algo que ha golpeado a la humanidad, que nos sigue golpeando, que sabemos que sigue teniendo consecuencias, que ha provocado muerte, que ha provocado aislamiento, tristeza en la humanidad, que nos ha paralizado como los apóstoles en la primera lectura, que ha descubierto la desigualdad, ha puesto de manifiesto la desigualdad que hay en el mundo, la enfermedad como una lacra que acompaña a la humanidad constantemente. Hoy podemos recordar precisamente que hay muchas personas que están haciendo un camino de 40 y tantos kilómetros pidiendo por la salud y por el cuidado de la salud, pidiendo por el hospital de Llerena, que ahí lo tenemos y que es posible que en un tiempo no lo tengamos. Así que esa enfermedad nos recuerda nuestra fragilidad humana, nos recuerda nuestra debilidad y nos recuerda que nos tenemos que cuidar unos a otros y que tenemos que mirar para que la sociedad sea una sociedad donde eso esté atendido y donde no haya esa limitación humana. Hay otro rayo que es el rayo de la crisis climática. Lo hemos vivido hace unos días, esa ola de calor. Lo vivimos en la crisis de alimentos que se cierne sobre el mundo. Lo vivimos sobre el agua escasísima que tenemos en la campiña. Lo vivimos en la conciencia de la insostenibilidad del ritmo de vida que llevamos a nivel mundial. Lo vivimos en la amenaza que hay en nuestra tierra de minas que pueden destruir el medio ambiente y que pueden agotar el poco agua que tenemos. En la ermita hay una pintura de la bóveda, en esa capilla sixtina tan maravillosa que tenemos y que mostramos con orgullo a los que nos visitan, que nos habla de una crisis en la humanidad. Esas pinturas del Arca de Noé. Sea histórico o no sea histórico, lo que nos recuerdan es que el ser humano es un ser frágil, un ser que necesita cuidarse, un ser que necesita verdaderamente mirar por el futuro, intentar preservar lo que hay, cuidar la naturaleza, porque la naturaleza, y lo tenemos ahí en las pinturas, es un don de Dios, es un gran regalo que Dios nos hace. La naturaleza es la casa común que Dios nos da para que vivamos y tenemos que saber cuidarla y tenemos que saber vivir en ella con armonía. Hay un tercer rayo que es el rayo de la guerra. Hoy cuando hablamos de guerra pensamos todos en un sitio, pero hay muchas guerras. Cuando hablamos de guerra, en muchos hogares extremeños se recuerda al Sáhara. En el Sáhara hay guerra. No lo vemos en el telediario, pero la hay. Y entonces recordamos a esos niños que durante muchos años estuvieron viniendo a nuestros pueblos. La guerra es el gran mal de la humanidad. Muerte, destrucción, hambre, odio. Y ahí está, la guerra como un rayo que destroza y que amenaza a la humanidad. Y hay otro cuarto rayo, lo vivimos a diario, nuestros pueblos menguantes, nuestros pueblos que pierden población constantemente, nuestros pueblos que pierden servicios, nuestros pueblos sin cajeros, nuestros pueblos con malas comunicaciones, con malas carreteras, sin fe, sin esperanza. En las pinturas de la ermita constantemente se nos recuerda cómo Dios quiere cuidar la vida, cómo condena que Caín mate a Abel, cómo le dice a Abraham que no tiene que sacrificar a Isaac, cómo cuida de que Agar e Ismael en pleno desierto encuentren donde vivir, cómo procura que Abraham y Sara salgan bien del encuentro con el rey Abimelech. Todo eso son raíces de nuestra fe,
Todo eso son raíces de nuestra vivencia. Hace 3 siglos que esas pinturas nos están enseñando cómo debemos convivir y cómo debemos actuar. Esas pinturas nos dicen, por ejemplo, que Dios hizo el mundo bueno y que lo vio todo bueno. Y eso es una llamada para que nosotros valoremos la creación, cuidemos la naturaleza, vivamos en armonía con la naturaleza. Las pinturas de la ermita nos hablan de que Dios rechaza el orgullo. La Torre de Babel, que ahí figura, es el símbolo del orgullo del ser humano, que aspira a llegar a lo más alto. En aquel tiempo era una torre que quería llegar al cielo. Hoy son cohetes que mandamos a otras galaxias. Queremos llegar muy lejos y olvidamos lo que tenemos al lado. Olvidamos al ser humano que convive con nosotros. Hay que rebajar el orgullo del hombre. De la misma manera que Dios nos avisa, no hay que jugar con la creación, no hay que maltratar a la creación. Noé, la pintura de Noé, vuelvo a repetir lo de antes, es una llamada de atención. No está ahí pintado en la ermita, pero uno de los momentos esenciales de la historia de la salvación es cuando Dios le dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo, me he dado cuenta de que el pueblo sufre, me he dado cuenta de que el pueblo lo pasa mal y voy a ir a liberarlos. Dios es un Dios de liberación y de vida que quiere estar cerca de los que sufren, de la humanidad que sufre. Pero si miramos en la ermita, tenemos claro que el centro es María, nuestra Madre. María de Nazaret. María, la de un pueblo sencillo, la de un pueblo humilde. María que cuando es elegida por Dios no tiene otra respuesta que decir que he aquí la esclava del Señor. Alguien que se pone al servicio de la humanidad, que se pone al servicio de los planes de salvación de Dios. Alguien que cuando va a ver a su prima Isabel y ella quiere ensalzarla y quiere decir: bendita tú entre todas las mujeres, bendita tú que has sido elegida por Dios, ella lo que dice es acordarse de los pobres. En el momento en el que María es alabada, más que un manto de triunfo, lo que ella pide son mantas para los pobres. Es un buen momento para que nosotros recordemos cómo debemos vivir nuestra fe siguiendo a María. María es alguien que se acuerda de los que no tienen algo, de los que tienen una carencia. No les queda vino, le dice a Jesús en la boda de Caná, no les queda vino. Es pasándolo a nuestra realidad, cuántas cosas no nos quedan, en cuántos lugares no queda esperanza, en cuántos lugares no queda futuro, en cuántos lugares no queda paz, no queda una casa donde volver cuando se acabe la guerra. No les queda vino, le dice María a Jesús. De la misma manera que María, como ser humano, se angustia y la acompaña en nuestra angustia. Cuando encuentran al niño Jesús en el templo a los 12 años, ella le dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Ella sufre y acompaña nuestro sufrimiento, como acompañó el sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Y todo esto qué nos indica? Todo esto que nos está pidiendo a nosotros. Pues nos indica y nos pide, en primer lugar, que valoremos lo pequeño. En nuestro mundo se valora lo grande, los éxitos, las carreras que van hacia arriba, los primeros puestos. María nos enseña a valorar lo pequeño, lo humilde, lo que no cuenta. María vive en un pueblo pequeñísimo, en Nazaret. María está cerca de los que necesitan algo, no les queda vino. Nadie en la boda se da cuenta de que no les queda vino, solo María, que está atendiendo a las necesidades de la gente. Nosotros somos pocos, nosotros podemos poco, pero ese poco que cada uno de nosotros podemos hay que sembrarlo en nuestros pueblos, hay que sembrarlo en nuestra vida, hay que sembrarlo en la realidad en la que estamos. Tenemos que comprometernos, tenemos que luchar contra los rayos que golpean a la humanidad. He hablado de 4, pero podríamos hacer una lista de 20 o de más. Tenemos que actuar. Los cristianos actuamos desde la denuncia, no desde el lamento, sino desde la denuncia y desde el anuncio. Tenemos que transformar desde lo pequeño,
Tenemos que ser capaces de descubrir lo que falta. María se da cuenta, falta el vino. A los pobres les falta el consuelo, la ayuda, la misericordia. Y Dios les da esa misericordia y esa ayuda, y María es consciente de eso. Por eso tenemos que actuar. No podemos quedarnos embobados mirando al cielo. Tenemos que ser capaces de actuar en nuestra vida, en el día a día en el que estamos. ¿Cómo? Creando conciencia de grupo, de iglesia, de pueblo. Tener conciencia de que estamos unidos a los demás y de que necesitamos a los demás. Cuidando la casa común, la naturaleza maravillosa que nos rodea, la casa común con sus recursos, con sus dificultades, con sus problemas, cuidándola. Trabajar contra las amenazas de la casa común, reduciendo nuestro consumo y nuestra destrucción. Y siendo iglesia que celebra, iglesia que ora, iglesia que ama. Y algo más, pero algo más que ya nos corresponde a cada uno de nosotros. Hoy día hablamos de una iglesia sinodal, de una iglesia en la que todos formamos parte, de una iglesia en la que todos tenemos algo que decir y opinar. Esa iglesia sinodal es la iglesia de María que está al pie con los apóstoles. Lo tenemos también en las pinturas de la ermita, cómo María acompaña a los apóstoles en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que celebraremos el domingo que viene. En esa iglesia sinodal, cada uno de nosotros podemos opinar, podemos aportar, podemos poner a disposición de los demás nuestros talentos y nuestras capacidades, porque el próximo domingo, cuando celebremos el día del Pentecostés, recordamos que el Espíritu Santo se nos da a todos nosotros en el sacramento del bautismo. Podemos aportar ese don que se nos da a cada uno de nosotros para ponerlo al servicio de los demás. Que seamos siempre capaces de mirar a María, la sencilla, la humilde, la que está al pie de los que necesitan algo, al pie de la cruz, al pie de los necesitados, para que también nosotros seamos pueblo de misericordia, de cariño y de amor entrañable a los demás. Bien, pues continuamos nuestra celebración. Nos ponemos en pie. Y vamos a proclamar nuestra fe, como hacemos cada domingo, contestando sí creo a estas tres preguntas. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Vamos a presentarle entonces ahora al Señor nuestras peticiones. Pedimos, en primer lugar, para que la Iglesia pueda ser siempre en el mundo un hospital de campaña, un hospital... Yo pediría a las personas que están al fondo que respeten este momento de oración que estamos haciendo aquí y luego ya tendrán tiempo de celebrar. Yo creo que se puede compaginar las dos cosas. Así que pediría que bajasen la voz o incluso que dejasen de hablar, evidentemente. Pedimos para que la Iglesia sea un hospital de campaña, un hospital que sepa acoger, proteger, promover e integrar al ser humano. Roguemos al Señor.
Pedimos por las naciones del mundo, con tanto dolor, con tanto enfrentamiento, con tanta muerte, para que sea posible en todas las realidades humanas la paz, la piedad y el perdón. Roguemos al Señor. Pedimos por los frágiles del mundo, por los que no tienen vino, pero no el vino de la bebida, sino los que no tienen esperanza, los que no tienen futuro, los que no tienen mañana, para que encuentren verdaderamente acogida, soluciones a sus problemas, caminos para la superación de sus dificultades. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros. En las lecturas de hoy, en la primera, en el Evangelio, se les dice a los apóstoles: vosotros sois testigos, y nosotros tenemos que ser testigos. Nosotros tenemos que difundir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la realidad del Evangelio en nuestro mundo, para que seamos testigos valientes y veraces. Roguemos al Señor. Acoge, Señor, en tu bondad estas peticiones y las que quedarán en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor de tierra y mares, Dios soberano, Dios soberano, Señor de tierra y mares, Dios soberano, la flor de mis lagares traigo en mi mano, con alma y guía, corte de mis parrales, con alma y guía, las uvas más iguales que yo tenía. Uva y vino, y pobre en el presente, uva y vino, que traigo humildemente, pastor divino. Pan de trigo moreno, cali de vino, tu sangre vino, tu cuerpo tan moreno, tu sangre vino, no muertes nazareno en mi camino. Racimo y trigo, y el pan en tu mesa, racimo y trigo, cumpliendo la promesa de estar contigo. Resplandeciente, igual que en el Calvario, resplandeciente, oculto en el sagrario, tú estás presente. Al final de la trilla, muy de mañana, al borde de la trilla, muy de mañana, os puse una gavilla de miel templada, caudal de oro, de trigo bien granado, caudal de oro, que luce en el sembrado como un tesoro. Y una despida, te ofrezco, Jesús mío, una despida, para que mientras en mi criatura bendiga. Hoy vengo hasta tu ermita, soy buen romero, soy buen romero. Hoy vengo hasta tu ermita, soy buen romero, y canto de alegría porque te quiero. Hoy, Jesús mío, vengo a ofrecer mi canto. Hoy, Jesús mío, anda tu templo andando por el camino. Pa' que tu madre, que sus brazos te toma, pa' que tu madre, que la Virgen de Lara siempre me ampare. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo.
Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre Santo, que estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan de vida. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para tu pueblo cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo.
Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo Celso, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú llegaste a conocer. Especialmente recordamos hoy, en esta mañana, a todos aquellos que celebraron otros años con nosotros esta fiesta y ya están en la casa del Padre. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Jesús nos enseña cómo hablar con Dios, nuestro Padre, cómo ponernos a disposición de su voluntad aquí en la tierra y en el cielo. Ahí es como si estuviéramos ante un retrato de María. María es la que cumple la voluntad de Dios en todo momento, permanentemente, aquí en la tierra, también en el cielo. Vamos a orar juntos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a los tuyos: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos deseamos, como hermanos, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros y todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ahora para la comunión comulgamos en fila, es decir, otro año lo hemos hecho que yo le he dado la comunión a la gente. Lo hacemos en filas. Necesito rezarte, esa morena, de la Llora la madre, patrona fuente de la Arqueña. Quiero ser tu peregrino, andando por los caminos, soñando siempre contigo y con tu niño divino. Eres tú la luz que me guía, solo tú, el corazón que me ilumina. Hacia ti, a un camino de sueño para ti, todo el amor que llevo dentro. Me llevo la medalla de nuestra Virgen de Lara, sabor de lirio y lavanda y aroma de flor de jara. Por largo que sea el camino, me gusta seguir de frente y de mi sueño cumplido, de llevarte entre la gente. Eres tú la luz que me guía, solo tú, el corazón que me ilumina. Hacia ti, a un camino de sueño para ti, todo el amor que llevo dentro. Con las notas de una guitarra, ser mensajero de tu palabra, el peregrino y ser tu enromero, por los caminos, por los senderos, por la Llora venida verde, que tú permitas que vuelva siempre a ser de nuevo por los caminos y los senderos tu peregrino. Necesito rezarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos das parte de los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Me